primera pandemia de la era moderna fue el cólera. El cólera en 1829 apareció en el río Ganges, en la India, y entre 1829 a 1833 y 34 se diseminó por todo el mundo. Es la primera pandemia de la era moderna porque está asociada con dos aspectos muy importantes, que es primero la revolución industrial y también todo el avance en las comunicaciones. Los barcos de vapor diseminaron a través de los continentes y en los territorios, pues también en otros brotes que aparecerían, pues el ferrocarril, ¿no? El trabajo de Lourdes Márquez Morfín de la Ciudad de México hace un análisis acucioso, minucioso sobre este aspecto que es importante considerar y que podemos verlo ahora en el COVID-19, que refiere a la mortalidad diferencial. Estamos viendo el caso de Nueva York con esta mayor mortalidad en grupos afroamericanos y población latina. Pues en este caso del cólera también reveló esta mortalidad diferencial, que los barrios más pobres y donde estaban las condiciones de insalubridad mayor, pues fueron los más afectados. Tan solo en la Ciudad de México murieron 9,445 personas. Para entonces, bueno, la Ciudad de México tenía 129,248 habitantes y calculando la tasa de mortalidad en ese momento, pues fue del 31%. O sea, una cifra bárbara comparada con lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19, que tendrá, digamos, diferentes tasas de letalidad. La tasa de mortalidad, bueno, está calculada sobre el total de población. Tifo e influenza serán las epidemias que afectarán en mayor grado a la población en México y que aparecen, digamos, surgen en un periodo conflictivo, que es la Revolución Mexicana. La influenza será la otra gran pandemia previa a esta del COVID-19. Antes, bueno, hubo otras, ¿no? El H1N1 en el 2009, pero la gente está refiriendo mucho las investigaciones en relación a la influenza. Pero antes de abordar con amplitud el caso de la pandemia de influenza en 1918, vamos a detenernos en estas enfermedades que estaban endémicas. Por ejemplo, el tifo se presentó a lo largo del siglo XIX-XX, pero ¿qué ocurrió en 1915 y 16? Primero, este es otro corte importante que se tiene que establecer. El porfiriato marcó un cambio muy importante en las políticas de salud pública de este país. Hubo un gran avance en el conocimiento científico al mando del Consejo Superior de Salubridad, en aquel que es formado en 1841, que ahora, por cierto, volvió a activarse con el COVID-19 en México. Era un organismo centralizado de la salud pública que monitoreaba en los puertos, ¿no? Ante los brotes de cólera y de fiebre amarilla que hubiera y que ocurrieran a nivel global. El Consejo Superior de Salubridad, en ese momento, con el porfiriato, con Porfirio Díaz, era un médico ilustre, que es Eduardo Lisiaga. Eduardo Lisiaga había ido a Francia y había hecho investigaciones importantes en el Instituto Pasteur. Entonces, él traía todo este conocimiento. Dentro de este grupo de médicos se formaron otros médicos brillantes, incluso después del estallido del movimiento armado en 1910, para derrocar a Díaz. Estos médicos se quedan al frente del Consejo Superior de Salubridad y en un periodo verdaderamente aciago y verdaderamente complicado por tantos cambios de gobierno, ¿no? Y Lisiaga saldrá hasta 1913, ¿no? Con el cuartelazo, con el golpe de Victoriano Huerta. Pero bueno, estos médicos habían hecho grandes investigaciones en relación, no tenían, bueno, no había habido avances tecnológicos como el microscopio electrónico, pero ya tenían investigaciones importantes. En particular, bueno, es el tifo, como ya lo había señalado, pues es el tifo del cuerpo humano, de este piojo del cuerpo humano, que se diseminó sobre todo en zonas de gran pobreza, entre soldados. Bueno, se llamaba la fiebre de las trincheras. En Europa, bueno, pues estaba también la guerra y hubo brotes importantes en Europa de brotes de tifo, ¿no? Asociado también con el hambre y con una serie de enfermedades. Y ellos, bueno, ya habían hecho, Howard Ricketts había hecho investigaciones en la cárcel de Belén,
un poco unos meses antes de que estallara, unos años antes de que estallara el conflicto armado, y Díaz siempre mostró un gran interés por fomentar este desarrollo científico, y bueno, y había investigaciones. Esto se interrumpe con la revolución, digamos, las investigaciones, y bueno, pero sí, estos años son verdaderamente difíciles para el país, no solamente por el tema de la guerra, de la contienda militar, sino también para la población. Y en particular, bueno, en lo que yo he trabajado, pues es la Ciudad de México, aunque hice una investigación más amplia sobre otras zonas, digamos, a través de la prensa, pero en la Ciudad de México pues me interesé en investigar porque, bueno, porque también un poco mostrar que aunque la ciudad no fue, aunque sí hubo confrontaciones y hubo levantamiento y hubo lucha entre fracciones diversas, convencionistas y constitucionalistas o carrancistas, y desde la decena trágica, la ciudad también, como habíamos señalado desde la colonia, era un polo de atracción. ¿Por qué? Porque había guerra y la gente migró a la Ciudad de México en un entorno que era un poco más, que ofrecía una mayor tranquilidad, pero sin embargo la ciudad también en estos años muy complicados y difíciles, donde se interrumpen muchas campañas, por ejemplo, de vacunación, vuelve a brotar la viruela, y el suministro de servicios de dotación de agua, por ejemplo, que fue muy importante también, bueno, vuelven a aparecer, vuelve a haber un repunte, ¿no? Desde 1911 de estas enfermedades, escarlatina, viruela y tifo. Un aspecto también que para nosotros, trabajando periodos anteriores, coloniales o del 19, es que el siglo XX ofrece una cantidad de información diversa. ¿Por qué? Porque están los boletines científicos, en este caso los boletines del Consejo Superior de Salubridad, que dictaban la estadística de enfermos, y los médicos verdaderamente tenían un conocimiento amplio y fueron los primeros que formaron estadísticas, y es una información muy valiosa. Además, bueno, la prensa también ofrece muchos datos y toda la información de archivo, ¿no? En particular el archivo histórico de la Secretaría de Salubridad y Asistencia que hemos consultado. El tifo murino en la Ciudad de México, que es el brote de 1915 y 16, aparece en agosto de 1915, se va viendo que hay, como ahora, ¿no? Había habido este tifo murino que no había dejado de aparecer en la estadística, pero sí encontraron que había un brote de tifo exantemático, que la diferencia, bueno, era por el piojo del cuerpo humano, que se estaba detectando. Y se estaba detectando también en zonas donde había habido conflictos, y que incluso hay referencias en la historiografía abundante que hay sobre la Revolución Mexicana, muy, muy rica, que refieren, ¿no? a los brotes de tifo. En la Ciudad de México, este tifo exantemático que ocurre en un periodo, porque estos son epidemias que ocurren en un periodo de 3 meses, como es el comportamiento natural de una epidemia, sin medidas de control, ¿sí? En la Ciudad de México murieron 3.013 personas, de acuerdo a la estadística de Valenzuela, que estuvo al frente del Consejo Superior de Salud como médico y que fue el encargado de elaborar estas estadísticas, ¿no? De influenza, y quiero volver a comparar con esta cifra, en 1918, en el brote que ocurre en la segunda oleada de la pandemia, de octubre de octubre a diciembre, murieron 7.375. El dato, bueno, es un trabajo que hicimos Lourdes Márquez Morfín y yo, que se publicó en la revista Desacatos, y que estamos todavía investigando a nivel de todo el país, porque es importante, un aspecto que debemos de señalar, es, bueno, las características de fuentes. Se han hecho cálculos y un capítulo brillante de Odorique y Lezama que hicieron sobre el impacto demográfico de la Revolución Mexicana, qué tanto contribuyeron estas enfermedades. Y lo que ellos señalan es que, bueno, que hay que hacer estudios regionales, y este es el gran reto, digamos, para la historiografía del siglo XX.